Estamos en el segundo Congreso Internacional de Fisioterapia y cuarto Congreso Peruano de Fisioterapia. En esta ocasión con uno de nuestros ponentes, el licenciado kinesiólogo fisiatra Mario Corel, quien es responsable de la formación del concepto de reeducación postural global para Latinoamérica. Bienvenido, Mario. Bueno, una de las preguntas es ¿cuál es la importancia de la fisioterapia en el caso de los pacientes con alteraciones posturales u ortopédicas? Bueno, gracias por la entrevista. Creo que el rol o el papel que cumple la fisioterapia, o en sí el fisioterapeuta en el tratamiento de las alteraciones posturales es absoluto. Creo que si hay una profesión, y no por desmerecer el resto de las profesiones que tienen injerencia sobre el trastorno postural, pero creo que si hay una profesión que se ocupa en el abordaje, en el tratamiento de las alteraciones posturales, esta es la fisioterapia. Ya sea, digamos, en el plano de la evaluación, como en el plano del diagnóstico y también, por supuesto, en el plano del tratamiento. Entonces, hay distintas corrientes de abordajes dentro de la fisioterapia. Una de ellas es a la que yo me dedico en mi práctica clínica y, por supuesto, también la que enseño dentro de mi rol pedagógico, que es la reeducación postural global, que es básicamente una herramienta, que es un método, como tú manifestaste, un concepto que permite evaluar, diagnosticar y tratar alteraciones posturales. Entonces creo que el rol de la fisioterapia en este tipo de problemas es, digamos, absoluto. Quisiera, digamos, en este espacio manifestar quizás una preocupación, y a veces es que los fisioterapeutas estamos como convocados más al hacer una vez que las cosas están consumadas. En este sentido, muchas veces el fisioterapeuta es convocado para el tratamiento de una alteración postural, y creo que nuestra profesión debería también encaminarse, o por lo menos nuestra profesión debería considerarse a la hora incluso de desarrollar políticas quizás preventivas o de tratamientos precoces dentro de las alteraciones posturales, y eso me da la sensación que no ocurre demasiado. Justamente la escoliosis es un diagnóstico muy frecuente en niños y en adolescentes, y en ese sentido sabemos que la reeducación postural global tiene aplicación en este campo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste la reeducación postural global y cómo es que se aplica en este tipo de pacientes? Sí. Voy a intentarlo. La escoliosis es como la reina de las alteraciones posturales, porque en principio es una de las que en su evolución puede llegar a generar mayor deformación y también mayor trastornos clínicos en sus fases o en sus estadios avanzados, ¿no? Por lo tanto, entonces, cuando hay un diagnóstico de escoliosis en un paciente, normalmente esto ocurre entre la infancia y la adolescencia, pero también puede ser en la niñez, existe, digamos, toda una alteración no solamente del paciente, sino también del entorno familiar, y entonces, diríamos, se empiezan a manejar distintas corrientes de abordaje, ¿no? Entre las ortopédicas, entre las de rehabilitación y entre las quirúrgicas. Obviamente nosotros entramos dentro de la estrategia de rehabilitación. La reeducación postural global es un método que permite abordar la escoliosis con un objetivo que sería, por un lado, el freno de la progresión de la curva, ya que la escoliosis es una alteración que tiende a progresar, es decir, es una desviación de la columna vertebral que tiende a progresar, o frecuentemente tiende a progresar. Por lo tanto, la reeducación postural global en principio busca frenar esa progresión, y por otro lado también desearía, o su objetivo sería, una reducción de los grados de la curva, si es posible. La escoliosis es un problema complejo y muchas veces, digamos, necesita un enfoque multidisciplinario, en el cual, por supuesto, está el médico y está el fisioterapeuta como dos pilares importantes, más la ortopedia, o sea, el ortopedista, que sería el tercer pilar de importancia en el tratamiento de este problema. Entonces, podemos decir que nuestro objetivo terapéutico es frenar la progresión o corregir los grados de curva que se van generando en el paciente, por un lado. La manera en que la reeducación postural global logra esto es a través de una evaluación
Esta evaluación busca, en principio, detectar o tratar de establecer cuáles son los factores de riesgo de la progresión de la curva, tratar de establecer cuáles los aspectos funcionales de esa curva a mejorar o a tratar, y también, diríamos, por supuesto, lo más importante, cuál es la magnitud de la curva, es decir, cuántos grados tendría esa curva y qué tipo de curva necesitamos trabajar en función de lo que presenta el paciente. A partir de ahí se establece, digamos, todo un análisis y se hace una planificación terapéutica. Esa planificación terapéutica consiste en administrarle al paciente una serie de maniobras que se hacen durante las sesiones de trabajo, y estas maniobras, como decimos, buscan fundamentalmente la modificación de la curvatura escoliótica, a punto de partida de modificar el desbalance miofacial que tiene implícito todo paciente con escoliosis. Ese sería más o menos el enfoque que nosotros le damos. Claro. Y finalmente, ¿qué recomendaciones le podrías dar a la comunidad, a los pacientes que presentan este tipo de casos, o tal vez a los padres de familia? Bueno, recomendaciones sería en principio que ante la sospecha de una alteración postural en general o de una escoliosis en particular, consulten a un terapeuta o un profesional, digamos, formado, que pueda llegar a hacer una evaluación consciente y racional sobre el aspecto, y finalmente, diríamos, aplicar una terapéutica lo más adecuada posible a ese problema. Esa sería un poco la recomendación general. Por lo tanto, la consulta a un médico ortopedista, la consulta a un profesional fisioterapéutico, un fisioterapeuta formado, diríamos, por ejemplo, en reeducación postural global, sería, diríamos, una ya recomendación más específica. Muy bien, Mario, te agradecemos por esta entrevista y esperamos que la información que nos has brindado sea de utilidad para nuestra comunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.